Olá, bom dia, boa tarde. Vamos começar agora Buenos o días, buenas nosso, tardes. nosso Vamos a dar inicio a webinário nuestro Conflito de webinario, Interesses em Conflicto de Políticas Intereses Públicas y de Políticas Enfrentamento a Fatores de Públicas de Risco para Enfrentamiento a Doenças Factores de Crônicas Não Riesgo ante Transmissíveis, Enfermedades Práticas, Crónicas No Experiências e Transmisibles, Prácticas, Reflexões. Experiencias y Antes de Reflexiones. iniciar, Antes gostaria de dar de inicio, me gustaría informar a todas as pessoas que informarles contamos a com todos que interpretação nessa contamos con la sessão em interpretación simultánea português en e esta espanhol. sesión en portugués, en Então, español. ativem a interpretação no Activen idioma que su desejarem. interpretación en el idioma de su preferencia. Vamos começar me apresentando. Y Meu nome é Elisa vamos a Mendonça, empezar. sou Me voy a diretora presentar. executiva da Soy Colanza. Elisa Mendonça, Estamos directora aqui ejecutiva nessa de Colanza. comunidade de Colanza, que es esta práticas comunidad de latino-americana e prácticas caribenha, que tem como latinoamericanas y principal caribeñas, que objetivo tiene como fortalecer a implementação de principal sistemas objetivo alimentares fortalecer la implementación sustentáveis, de sistemas saudáveis, de sustentáveis e sistemas equitativos para alimentarios toda a região. que sean Eu sostenibles, sou saludables brasileira, meu y idioma equitativos en nativo é toda la región. Soy português, então eu vou brasileña, mi falar em idioma nativo es português portugués, por lo tanto les hablaré en bastante portugués. pausadamente, Eh, para ajudar a interpretação e peço Lentamente aos colegas para ayudar a la de USA interpretación que y também les solicito a pronunciem los seu demás idioma colegas desejado, que también considerando pueden que hablar en temos a sus tradução, então falar um idiomas pouco na língua dar ajuda ao nativos, ya que nosso, ao contamos con la nosso, na nossa traducción, pero vamos comunicação a e hablar un melhor poco más entendimento. despacio para que haya una mejor Para esse comprensión. webinário de hoje En este temos webinario grandes pessoas convidadas. Eu tenemos algunos invitados vou chamando vocês e y peço também que vocês possam se voy apresentar llamando uno com a mais uno, se van detalhes. presentando Nós con vamos más fazer detalles y uma pequena mudança aqui na nossa programação, esto haciendo un mas pequeño de forma cambio en la alguma vai programación, comprometer lo a que nossa de ninguna experiência de manera hoje. comprometerá Então, para nuestra iniciar experiencia de hoy. Entonces, o para dar webinário com inicio 10 minutos a de este fala, chamo webinario, Christian Torres, llamo a que vai Cristian falar um pouco Torres, sobre que a nos hablará un poco regulamentação de sobre conflitos la de interesse no reglamentación de Congresso do conflictos de México. interés en el Então, Congreso de Christian, a palavra México. está com você. Quando Cristian, faltarem te ali concedo la uns palabra. 5 minutinhos, Cuando eu falten aviso cinco no chat, tá bom, minutos, Cris? aviso por chat. Muchas gracias, Elisa. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por este espacio y esta invitación. Voy a hablar un poco sobre una propuesta que hemos estado trabajando en México para regular el tema del conflicto de interés en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Em, este trabajo se viene desarrollando desde años atrás porque hemos realizado un mapeo sobre la legislación vigente en México y donde hemos buscado la mejor manera de regular el tema de conflicto de interés. Entonces, voy a hablar sobre la propuesta que ahora está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, que la hemos presentado hace poco más de un mes para que sea aprobada discutida, votada y aprobada esta iniciativa. Yo soy Cristian Torres, actualmente soy el coordinador del área de conflicto de interés e interferencia de la industria en el poder del consumidor y también soy el coordinador del nodo de interferencia de la industria en las políticas alimentarias en Colanza. Ahora voy a hablar de la parte que hemos estado trabajando desde el poder del consumidor, que es donde nace esta iniciativa y donde hemos estado impulsando esta iniciativa. Em, antes de iniciar mi presentación, quiero declarar que no tengo conflicto de interés con esta presentación. Soy vocero del Poder del Consumidor y ni yo ni la organización que represento ahora tenemos vínculos con partidos políticos, entidades comerciales o entidades gubernamentales. Y todo este trabajo ha venido desde el estudio, desde la experiencia y desde la documentación también de casos de conflicto de interés en nuestro país. Y bueno, no voy a ahondar en definiciones porque seguramente los colegas y las colegas van a hablar sobre ello. Más bien yo les voy a compartir el por qué hemos apostado a regular los conflictos de interés en el Congreso de la Unión en México. Y es que el conflicto de interés lo tenemos que ver más allá de una mala práctica por parte de los tomadores de decisión. Lo que nosotros hemos venido diciendo que el conflicto de interés es un brazo para dar paso a la corrupción y el gobierno actual en México, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha estado muy comprometida a combatir el tema de la corrupción en todas las áreas y en todos los ámbitos gubernamentales.
Entonces, el conflicto de interés en el Congreso de la Unión, pues abre la puerta a desarrollar casos de corrupción como lo hemos vivido anteriormente en México. Entonces, el conflicto de interés y la corrupción también, pues es un desequilibrio de poder, donde ocurre opacidad en la toma de decisiones y, por supuesto, que el control asimétrico de los grupos de interés en las estructuras sociales y en los intereses comunes y en los intereses primarios de la población. Entonces, todas las decisiones que se toman en el Congreso de la Unión por parte de personas legisladoras, ya sea en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, por supuesto que tienen un impacto directo a la salud pública, a la economía, al medio ambiente, a los derechos humanos, al territorio y, por supuesto, que al desarrollo del país. Si bien en México existe ya una legislación, existen legislaciones desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Responsabilidades Administrativas, donde se establecen mecanismos para el tema del conflicto de interés, en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, tienen una legislación que se llama la Ley Orgánica del Congreso Mexicano. Y esta Ley Orgánica del Congreso Mexicano, pues no tiene mecanismos específicos donde se dictamine, donde se normativice y donde se regule el tema de los conflictos de interés en las personas legisladoras. Entonces, mientras no existan estos mecanismos donde se les permita o donde se les limite a personas legisladores a participar en discusiones, en negociaciones o en votaciones relacionadas con sus intereses, tanto personales, familiares, profesionales, económicos, pues no existen mecanismos de control. Y por supuesto, esto tiene un impacto directamente en la imparcialidad de las decisiones legislativas, en la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, en la transparencia y la rendición de cuentas, y por supuesto que en la protección del interés público frente a los intereses privados. Y es que esta problemática en México no ha sido nueva. Desde el periodismo independiente, desde la sociedad civil, desde el activismo, hemos identificado, hemos denunciado y hemos em, visibilizado que el conflicto de interés pues tiene consecuencias graves para los derechos humanos, sobre todo para el tema de la salud y el medio ambiente. En esta primera imagen que les muestro, es una fotografía tomada en 2025 cuando estábamos discutiendo la reforma fiscal o el incremento al impuesto a las bebidas azucaradas. Y este grupo de legisladores con vínculos en las refresqueras y en las cámaras que protegen a las refresqueras, pues se oponían. Pues sin pena alguna al alza del impuesto a las bebidas azucaradas dentro del Congreso, en la Cámara de Diputados mientras se discutía la reforma a la política fiscal en México. En la fotografía de en medio vemos a la ahora senadora Jacob Polensky, que también ha sido diputada, y atrás de ella está su hija Shirley Almaguer. Ella, Shirley, es cabildera de British American Tobacco. Entonces, cuando se han discutido reformas para la general de control del tabaco en México, Jacob Polensky ha sido una opositora para avanzar en el control del tabaco, ¿no? Claro, porque obedece a los intereses de su hija, que obedece a los intereses de una tabacalera. Así es como se refleja el conflicto de interés. En las discusiones que se hacen alrededor del control del tabaco, su hija siempre está detrás de ella diciéndole qué es lo que tiene que decir para oponerse, avanzar a estas normativas. Finalmente, en la otra fotografía tenemos al ahora senador Emanuel Reyes Carmona, quien también ha sido diputado, y de hecho en su cargo como diputado fue presidente de la Comisión de Salud, estaba impulsando iniciativas para la lactancia materna, sin embargo, meses después fue invitado por Nestlé, por el directivo de Nestlé México, para hacer la imagen legislativa de esta corporación, ¿no? Y desde estos acuerdos han impulsado el trabajo conjunto de Nestlé y el senador Emanuel Reyes Carmona. Entonces, y se olvidó completamente de la lactancia materna, ¿no? Entonces, así es como ha operado, y estos son como tres ejemplos de los muchos que existen en los legisladores en México. Y así es como opera el conflicto de interés, por una relación directa, por un conflicto de interés potencial o por vínculos que tienen con estas corporaciones.
Entonces, desde la sociedad civil, desde el Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil en México, hemos apostado para impulsar una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de conflicto de interés, donde en esta reforma se establezca un régimen integral de prevención, de gestión y de sanción de conflicto de interés en el Poder Legislativo. De acuerdo con la Constitución Política, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las mejores prácticas internacionales. ¿Y qué es lo que propone esta iniciativa? Primero, actualizar y definir ampliamente qué es el conflicto de interés y aunado a la definición de este conflicto de interés en la legislación de ambas cámaras, también se propone que las personas legisladoras tienen que hacer sus declaraciones obligatorias y públicas de intereses y patrimoniales, y de intereses y patrimoniales, inclusive hasta el tercer grado de parentesco. Entonces, esto se propone dentro de esta iniciativa. También proponemos la regulación de las puertas giratorias, donde hemos propuesto una temporalidad de enfriamiento de 5 años para que las personas legisladoras que hayan estado trabajando en alguna de las industrias como refresqueras, tabacaleras, mineras, bancos, alcoholeras, etcétera, pues no puedan legislar a favor de estas industrias en un periodo de 5 años. Y una vez que hayan sido legisladores y hayan estado en alguna comisión que tenga que ver con la regulación de alguna corporación, pues no pueden pasar a trabajar durante 5 años a las industrias que regularon. También, bueno, si no existe una imparcialidad en los legisladores, pues no pueden participar en algunas discusiones públicas, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la declaración de intereses. Cuando exista un interés de por medio en alguna discusión de política pública, la persona legisladora deberá de abstenerse a participar y a discutir en esa política en específico. Y es el Congreso de la Unión quien tiene que designar a otra persona legisladora a que ocupe el lugar de esta persona. Si un legislador actúa con conflicto de interés y participa en estas discusiones, entonces es donde vienen los mecanismos de sanción efectiva hacia las personas legisladoras. Y finalmente, bueno, contempla como más cosas esta iniciativa, pero otra de las más importantes es la regulación del cabildeo, donde no limitamos las reuniones con los sectores ni con diferentes grupos poblacionales. Simplemente estas reuniones tienen que ser transparentes, tiene que haber un cabildeo, un padrón de cabildeo público y que se transparente las reuniones, los viajes, los documentos entregados por cabilderos a los legisladores. Todo esto debe ser público, debe ser consultable por toda la población. ¿A quiénes aplica esta reforma? Por supuesto que a las y los legisladores del Congreso de la Unión, a los servidores públicos, tanto diputados como senadores y secretarios de ambas cámaras, a los titulares de los órganos internos de control y a las personas físicas y morales que realicen promoción de intereses ante el Congreso. Finalmente, pues bueno, vemos que la regulación efectiva de los conflictos de interés pues no va a limitar la representación democrática ni el diálogo con diferentes sectores sociales ni económicos del país. Simplemente lo que queremos es que estas reuniones y estas representaciones se hagan de manera transparente, que garantice el diálogo y que ocurra bajo reglas claras. En este QR les presento y pueden descargar la iniciativa que hemos venido impulsando con el diputado Joaquín Cebadúa del Grupo Parlamentario de Morena, quien ha estado impulsando y ha estado abanderando esta iniciativa para regular el conflicto de interés junto con otros legisladores. Ahora, como les comento, se ha designado para una comisión para que sea discutida, para que sea votada y esperemos que esta iniciativa avance hacia el Pleno de la Cámara de Diputados y sea aprobada por las y los legisladores que ahora están en cargo público. Muchísimas gracias. Obrigada, Cris. Gracias, Muito Chris. importante e interessante conhecer com mais Muy detalhes importante poder conocer con más detalles essa iniciativa mexicana, esta sobre iniciativa uma questão mexicana que temos em todos os nossos sobre países, un né? De tema que está como presente en todos poder nuestros mitigar países, essa questão cómo de conflitos mitigar de el tema interesses de los entre conflictos de os interés legisladores, os entre tomadores de decisão. legisladores, los tomadores É de fundamental para decisión, que de possamos decisiones. Eso es conhecer um fundamental pouco para que mais. podamos conocer E esto, então, todo esto un poco agora seguindo mejor. com a nossa programação, Ahora gostaria de convidar a Laura invitamos Salgado a para que Laura possa também Salgado trazer um pouco
sobre as que nos iniciativas hablará de sobre novos las produtos de iniciativas de nuevos tabaco e nicotina e productos de práticas tabaco y corporativas, influência em nicotina, ameaças de saúde prácticas corporativas pública. y amenazas a la Agora peço, por favor, que você possa se sanidad pública. apresentar Laura, e te nos atender pedimos em que te minutos e presentes. pode usar Tienes aqui 10 no chat minutos. quando estiver na metade do Te seu aviso tempo. por el chat Muito obrigada. cuando A lleguemos a palavra los 5 está com você. minutos. Te paso la Vale, palabra. muchísimas gracias. ¿Me copian bien? Y ya mi imagen está en la pantalla. Gracias. Bueno, mi nombre es Laura Salgado, soy en Honduras, pero soy hondureña y resido en Estados Unidos y estoy encargada de las campañas y alianzas en el Centro Global para la Buena Gobernanza del Control del Tabaco, que es una organización que trabajamos con gobiernos, sociedad civil e instituciones a nivel de todo el mundo para hacer frente al mayor obstáculo para la implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es la interferencia de la industria tabacalera. Al igual que Cristian, quiero declarar que ni mi organización ni yo tenemos ningún conflicto de interés o vínculos con la industria tabacalera o de nicotina. Para hablar esta mañana sobre este tema de conflicto de interés y mostrar qué es lo que está haciendo la industria, en qué forma está ingiriendo en las políticas del control del tabaco, y quisiera hablar un poco sobre los llamados nuevos productos, cuáles son esas estrategias que está utilizando la industria. Y para eso quisiera utilizar una herramienta que nos ha ayudado a monitorear cómo los gobiernos están protegiendo sus políticas de la interferencia de la industria. Y es que el convenio marco para el control del tabaco ha reconocido este obstáculo. Cada 2 años que se reúnen las partes para revisar la implementación del gobierno, los gobiernos reportan que sigue siendo el principal obstáculo la interferencia de la industria. Entonces, en el 2008 se crearon unas directrices que es como un mapa que le ayuda a los gobiernos a implementar medidas que ya han sido revisadas, que son efectivas y que si se implementa en el país va a proteger en una forma efectiva las políticas de la interferencia de la industria. Entonces, desde GGTC, con el apoyo de Bloomberg, hemos elaborado una herramienta que es el índice de interferencia de la industria tabacalera, donde se evalúa en base a 7 indicadores cómo los gobiernos están implementando estas políticas. Se evalúa si la industria tabacalera no participa en la formulación de políticas, de no promover ni aceptar actividades de responsabilidad social corporativa o empresarial de la industria, no otorgar beneficios o incentivos a la industria, limitar la interacción y colaboración con la industria, evitar el conflicto de interés y rechazar esas alianzas o acuerdos. El año pasado que se hizo el índice participaron más de 100 países a nivel mundial y hay una escala con un puntaje en base a un cuestionario que realizan las organizaciones de sociedad civil en cada uno de estos países. Van evaluando este cuestionario según los indicadores que le mencioné, cómo están implementando en las medidas los gobiernos en los países. Una cosa que fue muy clara es que la industria no se ha detenido, cada vez son más agresivas y ningún país se escapó de la interferencia de la industria. Una cosa muy importante es que el índice nos ayuda a identificar cuáles son esos sectores que son más vulnerables a la interferencia de la industria. Ya no son el punto focal de la industria, ya no es el sector salud, sino que se está moviendo a sectores como de agricultura, finanzas, educación, medio ambiente, porque es ahí donde encuentran esos vacíos. Quiero mostrar esta imagen que es cortesía de la Alianza para el Control del Tabaco del Sudeste Asiático, que han venido haciendo un monitoreo de todos estos nuevos productos que la industria está promoviendo. Y en la pantalla miran
las diferentes industrias, las que conocemos, la British American, Philip Morris las otras industrias tabacaleras. Y a la par aparecen los nuevos productos, los cigarrillos electrónicos, las nuevas bolsitas de nicotina y muestran cómo cada una de estas empresas han buscado nuevos productos, pero siempre quieren seguir promocionándose porque saben que los consumidores, a medida que van aumentando las medidas en los países y se va creando más conciencia sobre los daños que producen, por ejemplo, los cigarrillos tradicionales, entonces ahora están vendiendo los cigarrillos electrónicos como una nueva estrategia que reduce los daños y como una herramienta para dejar de fumar. Pero la evidencia es muy clara, son productos también generados por la industria y lo que están haciendo es movilizar la adicción a un cigarrillo tradicional a estos nuevos productos que están generando. La industria muy creativa, con sabores, con colores, con estrategias en redes sociales, con influencers para cautivar a los jóvenes y niños para asegurar sus próximos consumidores. Entonces, también hay un reporte que sacó recientemente Stop, donde habla sobre la evidencia que hay de estas nuevas bolsas de nicotina y la evidencia que hay que son productos también generados por la industria tabacalera. Como les mencionaba, quiero utilizar el índice de interferencia de la industria para ver cómo la industria está influyendo en los gobiernos. Y voy a tomar uno de los indicadores para dar algunos ejemplos, y es cómo la industria hace injerencia en la elaboración de políticas en los países. Y cómo vimos esto. Vamos a ver cómo se utilizaron estrategias para influenciar. Básicamente, 4 de ellas fue a través de demandas judiciales para revertir prohibiciones que ya se habían establecido en los países en relación a los cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y los productos de cigarrillos. Hicieron presión para debilitar las regulaciones que ya existían, utilizaron oposición y maniobras para retrasar los aumentos de impuestos e hicieron cabildeo directamente con quienes son los tomadores de decisiones, buscando siempre que las decisiones que se tomaran fueran más a favor de la industria. Quiero mencionar 2 de los ejemplos que se encuentran en el índice y que son de nuestra región. Uno es Panamá, donde ya vemos que había vigente una ley, la ley 315, que ya prohibía el uso, la venta y la importancia de la importación, de los cigarrillos electrónicos y de los productos de tabaco calentado. En el 2023, una organización llamada Asociación para la Reducción de Daño por Tabaco de Panamá presentó una demanda argumentando que la prohibición privaba a más de 200,000 fumadores adultos de una alternativa que era supuestamente menos nociva para ayudarles a dejar de fumar. Lastimosamente, la Corte Suprema declaró que era inconstitucional la ley al determinar que durante el periodo del debate legislativo no se había alcanzado con el número mínimo de los votos exigidos para esta constitución. Y el otro ejemplo que les quiero mostrar es Argentina, donde aquí la industria tabacalera actúa en 2 frentes, a través de las políticas tributarias y la apertura al mercado a los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. Por un lado, desplegó un intenso cabildeo durante el debate parlamentario de la reforma tributaria del 2024 y logró colocar a ejecutivos del sector de la industria en puestos de asesoría y de dirección dentro del gobierno. Además, en relación a la venta de los cigarrillos electrónicos, estos dispositivos mantuvo reuniones con directivos de alto nivel
para poder negociar el ingreso de estos productos en el mercado. A pesar de estos ejemplos que vemos de la interferencia de la industria, también hay muchos ejemplos que muestran cómo los gobiernos están implementando medidas que son efectivas. Y una de las cosas que se pudo evidenciar en el índice es que no importa qué tan grande o pequeño es el país o su nivel de ingresos económicos. Lo que ha hecho una gran diferencia es la voluntad política, que los gobiernos quieran tomar medidas para hacer frente a la interferencia de la industria y muestra a nivel mundial hay 46 países que ya han prohibido los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. Por ejemplo, en Maldivas, Venezuela y Vietnam, que fueron los últimos países que se sumaron, Maldivia prohibió la importación de los cigarrillos electrónicos, fortaleció la ley estableciendo una prohibición que impide que se venda a las personas nacidas después del 2007. En Camboya, por ejemplo, se adoptó una postura bastante firme que prohíbe la inversión de cigarrillos electrónicos. Está como los cigarrillos electrónicos están parte de esa lista donde no se deben de hacer inversiones. Así que hay muchos ejemplos en la página web de GGTC donde, y en los reportes de la OMS también, donde se miran los países que tienen buenas prácticas de implementación del artículo 5.3 del convenio marco para poder regular estos productos. La industria tabacalera va a seguir haciendo presión y socavando las regulaciones para que sean lo más flexibles y permisibles para que ellos puedan seguir haciendo su negocio y seguir teniendo sus ganancias. Los gobiernos deben de actuar para proteger la salud pública. Tienen en sus manos ya la herramienta, las directrices para implementar el artículo 5.3 y deben de actuar en una forma cohesiva y adoptar una legislación que abarque, que involucre a todos los sectores de gobierno. No solo es responsabilidad del Ministerio de Salud, sino que debe de ser a nivel de todos los sectores de gobierno, involucrar a la sociedad civil, involucrar a la academia, a la empresa privada sin conflicto de interés, para que todos sumemos esfuerzos para lograr una implementación efectiva del convenio marco. Tenemos herramientas, este nuevo handbook o guía reúne las experiencias más exitosas que hay con ejemplos de cómo poder lograr incorporar las directrices del 5.3 en las legislaciones. También podemos encontrar en el sitio web del Índice Global de Interferencia los reportes de estos 100 países. Hay uno para cada país. Tiene cuáles son las estrategias que está utilizando la industria, cuáles son las recomendaciones para hacer frente. Hay también informes a nivel regional, así que los invito a visitar la página para poder conocer un poco más cuál es la situación de la industria, saber que hay herramientas que podemos empezar a implementar cuanto antes para tener resultados efectivos. Con eso me detengo y te devuelvo la palabra, Elisa. Muchas gracias. Obrigada, Laura, pela sua apresentação. Muito importante a gente sempre escutar Muchas os gracias, Laura, por exemplos su do presentación. comportamento aí Muchas do gracias justamente tabaco, por haber das contado justamente estratégias las que a indústria estrategias que tabacaleira las utiliza tabacaleras están para utilizando en este momento interferir nos processos para legislativos. Sempre nos interferir en los surpreende procesos muito normativos esses y nos exemplos e sorprenden também como mucho os los governos podem ejemplos y cómo trabalhar los gobiernos para pueden mitigar trabajar para essas tratar de questões. atenuar estos Mas também temas. para seguirmos aqui, A gostaria de continuación, chamar quisiera pues Mônica pasar la palabra Kozinska, a não Mónica sei se Kosinska. Kozinski, desculpa, não sei se eu pronunciei corretamente, Espero desculpa, haber Mônica, pronunciado para bien su que nombre, possa falar para que conosco nos pouco hable sobre o un papel da poco OMS, as del estratégias e rol de mecanismos la OMS, justamente para las estratégias estrategias y políticas mecanismos para públicas la de protección conflitos de de interesse. políticas públicas y Mônica, conflicto 10 de minutos e te intereses. aviso mais Así que tarde. yo le doy la Fica à vontade palabra. com Usted você. tiene 10 minutos. Thank you so much. And I don't have English translations, so very poor Portuguese and
Spanish so far, so I hope you can understand me okay if I speak in English. Can I confirm that you have interpretation for me? Okay. So I'm going to dock my presentation. Can I confirm? Can you hear and see me okay? Is that okay? Oh, I know I'm not hearing any answer, so I'm happy to start, but I don't have confirmation if we can this see your is screen. if this is okay. So great. Thank you so much. Thank you, Piotr Krzyzewska, and thank you very much for the invitation to be here. So I'm the Global Technical Lead on Social Determinants of Health Equity in WHO in Geneva. And I will talk a little bit around how the issue of conflict of interest is developing in the of health. So I'm going to run through a little bit of the background of where and how WHO started the work on commercial determinants, and particularly why it's important for this to be considered and conceptualized as a social determinant of health. I'm going to run on what the current evidence says at the global level on conflict of interest and industry interference as part of that, and then say a few words on moving towards action. So if I start with the background, I'm actually going to back to the leadership of Bill in 2008, and this is very important in social determinants of health, of which was a strong partner and advocate for, asked the global community to look at three things, and the second of Acho que Creo a yo Mônica, que se ha Mônica, ¿se nos desconectado. escuta? A ver, ¿usted nos escucha? Hola, Mónica. A conexão da Mônica não está muito boa. Les pedimos Então, disculpas vamos porque su passar conexión no está para muy buena, así que nosotros le a pasaremos la Letícia. palabra a E aí, Leticia quando a Mônica retornar, ela y continua de fazendo su sua regreso, apresentação. pues continuará con su Então, presentación. Letícia, se estiver tudo bem Pues para Leticia, você. si todo bien, si a usted no le molesta, nosotros le pasaríamos la palabra. A ver qué nos dice. Olá, vocês me ouvem? Olá, Hola, buen día. escutamos Se me sim, escucha, Letícia. Se se você me puder se escucha. apresentar, Le pido agradeço. por favor que se presente. E você tem 10 minutos. Y bueno, usted tendrá 10 minutos. Elisa, boa tarde a Buenas todas as tardes a pessoas todos que ustedes, estão aqui com a damas y gente, caballeros, dividindo, né, esse todos evento ustedes de que están aquí con apresentações dos nosotros, colegas de que outros comparten países, de estas OMS, presentaciones, los da ponentes, OPAS. los Muito obrigada asistentes. pelo Muchas convite gracias por por estar la aqui. invitación, muchas gracias por su Cumprimentar também asistencia. meus colegas Quisiera que estão también nos assistindo, né, saludar a online. los colegas que nos ven en Eu línea. sou Letícia Cardoso, Yo me sou llamo diretora Leticia do Departamento de Cardoso, soy Análises directora del Epidemiológicas e Departamento Vigilância de de Doenças Não Análisis de Transmissíveis Enfermedades da Secretaria no de Vigilância em Transmisibles de la Saúde e Secretaría Ambiente do de Salud y Ministério da Ambiente del Saúde Ministerio de Salud do Brasil. de Brasil. Então, nós fomos convidados Pues aqui nos para han apresentar invitado a experiência, para né, que les nossa na construção presentáramos do nuestra marco experiencia de en la referência sobre construcción del conflitos de marco de interesses, referencia né? Vocês de estão conflicto de visualizando minha intereses. ¿Ustedes ven apresentação, la Elisa? pantalla? Estou com duas telas, não sei ¿Me, se está dando me lo certo. confirman, por favor? Sim, nós só visualizamos também o Sí, próximo slide. pero Não há vemos en problema, pantalla, mas está... pero no pantalla llena. Ok. Eu acho que... Deixa eu ver. Acho que deve ter uma Oi. opção para tirar. Peraí.
Mais opções. Deixa eu ver. Oxi. E agora? A ver, Não, estamos Não. vendo o tampoco. documento. De hecho, nosotros Qualquer vemos el coisa, né? documento, pero no. Parece Pera, ser deixa que eu- no es lo deixa eu que, parar de apresentar lo e que usted começar de quiere novo. compartir. Desculpa, Una vez gente. más, les pido que me excusen. Oi? Sim, agora Ahora sim. sí, perfecto. Tá, agora só que eu não vejo vocês, tá? Pero Então, se yo você tiver, no se los acontecer veo, alguma así coisa, você me que interrompe, então, justamente tá? si algo ocurre de pasar algo, les pido que me lo Tá. comenten. Então, acho que todos Bueno, como les aqui comentaba, conhecem yo creo que todos ustedes ya a conocerán magnitude, né, de el que das tamaño doenças de la crônicas não importancia de las transmissíveis e seus enfermedades fatores de risco crónicas no acometem o transmisibles y planeta, sus né, factores de em riesgo, vários como países do eso, globo como el e no planeta Brasil padece de também. todo São mais ello. de 700 mil Estamos hablando de óbitos más de por doenças 700.000 crônicas não defunciones de transmissíveis brasileños al no año país, en óbitos que se Brasil. assemelham à Son magnitude da defunciones que pandemia se de asemejan a la Covid-21. pandemia durante Então, um volume 2021, muito así que expressivo, tenemos né? un São a volumen primeira muy causa de alto óbito no y es la país, primera causa de defunciones causam en mortes Brasil. prematuras, geram perda de Eso genera justamente produtividade, una alto pérdida de custo no nosso productividad, sistema altos único de costes saúde, en el sistema único de não só salud, aqui, como também em no solo países, aquí, outros pero países de también baixa e en média otros renda. países Impactam de os nossos medio cofres y públicos e o bajos nosso ingresos. Y eso, desenvolvimento por supuesto, que enquanto impacta país. nuestro Os principais desarrollo como fatores de país. Los riscos principales factores de riesgo são os alimentos son ultraprocessados, los os produtos alimentos comidos e as bebidas ultraprocesados, alcoólicas, los refrescos e y a gente las tem bebidas monitorado, né, na alcohólicas. Así que vigilância, a nosotros estamos ocorrência monitoreando las desses fatores na ocurrencias nossa de população. estos E a factores gente en la sabe población. que a Nosotros exposição a sabemos esses que fatores, la ela não disposición depende a los factores no dependerá meramente de uma escolha individual. únicamente de Nós una trabalhamos escogencia com del marcos individuo. Nosotros teóricos, né, trabajamos con pautando unos as nossas marcos teóricos políticas que públicas no basan país, nuestras políticas públicas en que Brasil. incorporam a determinação social da Ellas doença e incorporarán também a la determinação enfermedad y la comercial determinación da comercial saúde, né? de Então, la a salud. gente acredita, Nosotros pues entende le e creemos implementa y políticas creemos e implementamos compreendendo a unas influência políticas dos agentes siempre a comerciais sabiendas de los e agentes entendendo comerciales também que a y equidade no comprendiendo de direito que à la equidad saúde con e na derecho a la promoção da derecho a la saúde salud y ela la é promoción de la salud afetada pelos se ve interesses afectada comerciais. por los intereses E a comerciales. gente usa, né, portanto, Utilizamos a determinação nosotros comercial na las saúde determinaciones nas nossas comerciales de la ações salud en e na nuestras nossa, acciones nos nossos y programas. en nuestros Então, programas. entendendo, né, Pues, esses determinantes como considerando meios, los sistemas e determinantes práticas que como os agentes medios, sistemas y comerciais prácticas de utilizam los actores e que comerciales y interferem que em interfieren políticas e en las ações políticas y en las governamentais de acciones saúde, incluindo o gubernamentales de salud, enfrentamento às doenças incluyendo el crônicas não enfrentamiento a las transmissíveis e enfermedades como crónicas um no dos determinantes transmisibles, sociais da y saúde, como eu justamente con los mencionei determinantes anteriormente. sociales E que les había consideramos que esses comentado. atores comerciais, Considerando pues né, que estos que atuam actores comerciales que especialmente actúan sobre sobre a todo produção e distribuição en la desses três producción y fatores de risco, distribución né? de los factores Alimentos de riesgo, como por ultraprocessados, ejemplo produtos alimentos comígenos e ultraprocesados, bebidas productos alcoólicas, fuligíneos y podem las exercer bebidas interferências alcohólicas, podría indevidas justamente e gerar generar ciertas potencial interferencias situação de indebidas conflito de en interesses, né? situaciones de E se conflictos de caracteriza interés. quando o Y eso interesse se privado caracteriza con está cuando el sobreposto interés ao privado se interesse e os sobrepone objetivos a los políticos das intereses y a los políticas objetivos públicas. públicos de las políticas públicas. Então, aqui também já comentei um pouco Ya e a les he gente comentado como un se dá poco essa esta interferência, diapositiva, né? pero a ver cómo Ela se funciona pode se dar de la maneira interferencia esta quando de esses la cual atores les hablo, comerciais eles cuando influenciam a estos opinião actores dos agentes comerciales públicos e da impactan la sociedade de opinión de los diferentes agentes públicos maneiras. y de la Eles sociedad de utilizam distintas maneras práticas al abusivas de utilizar marketing unas para aumentar prácticas muito abusivas de rapidamente as mercadeo suas para vendas. incrementar Eles sus tentam ventas, moldar ou tratan de deturpar as plasmar, evidências sino deturpar científicas em las saúde evidencias pública, científicas de la salud construindo pública, narrativas que não buscan são alinhadas con la com construcción de essas unas evidências, narrativas que no están buscam alineadas con las interferir nas evidencias y políticas, finalmente ações e quiere estratégias interferir en públicas las para políticas, alinhá-los acciones y estrategias prioritariamente aos seus públicas para interesses. Então, alinearlas a sus acabam que intereses. promovem Terminan que ambientes e, promocionan portanto, unos escolhas dentro desse ambientes ambiente que não são en saudáveis este ambiente que e no es impactam sano negativamente y a luego saúde da impactan população negativamente la e
salud de la población y, por supuesto, el medio ambiente, generando muchos costos para nuestro gobierno. Aquí nosotros tenemos un decreto que rige nuestra misión y nosotros nos hacemos cargo del departamento del cual soy coordinadora para el fomento de unas acciones, la promoción de salud, prevención de factores de riesgo y reducción de daños y enfermedades, y luego para la articulación y el seguimiento de la implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias de enfrentamiento de las enfermedades no transmisibles y de la promoción de la salud. Luego, nosotros tenemos esta competencia y, ante todo, en colaboración con otros actores, como les comentaré más adelante, nosotros producimos y hemos publicado este marco de referencia que sirve como referente para el enfrentamiento a los factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles en Brasil. Y ante este contexto de estas enfermedades, de los impactos negativos, de la necesidad de unas orientaciones de agentes públicos sobre la mitigación y la gestión de las situaciones de crisis, y luego la necesidad de estar protegiendo todas las etapas públicas y políticas de las interferencias indebidas de los actores. Así que nuestro objetivo será orientar la agenda gubernamental en lo que concerne la prevención, la mitigación y la gestión, lo que hemos visto en estas etapas de la implementación, monitoreo y evaluación de los principales factores de riesgo. Se destina todo eso a las instancias del sector de salud y sus agentes públicos, en especial a nivel federal. Para quienes no conocen la estructura del Sistema Único de Salud, es un sistema que se compone de 3 partes a nivel nacional, a nivel provincial y nivel municipal. Cada institución con sus responsabilidades y competencias, de manera que el Ministerio de Salud sería la institución que hace la coordinación de las políticas públicas en el sistema. Así que eso se le dirige aquí a estos agentes. Todo esto se divide en distintas partes. Nosotros tenemos aquí una contextualización, luego la conceptuación de la política corporativa, los conceptos de los conflictos de interés, porque hemos comprendido que sería necesario en esta parte inicial que presentara de manera más didáctica los conceptos y otros tantos conceptos que tienen que ver con los conflictos de interés. A partir de esto, nosotros tenemos aquí los principios hablando de los derechos humanos y de la democracia, la justicia socioambiental, la sanidad humana y del planeta, y luego la interfaz entre el concepto de una sola salud, la ética y la transparencia, las normas de los sectores y la participación y el control social como un hito y un marco de las formaciones de políticas públicas del país. Así que uno de los principios de la conformación del SUS. Luego, justamente eso involucra unos temas con los conceptos y ejemplos de agentes públicos y de actores comerciales. Y luego tenemos las estrategias de actividades de política corporativa que involucran unas situaciones de conflicto de interés en la agenda de enfrentamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles en el Poder Ejecutivo. Finalmente, la cuarta parte habla de la prevención, mitigación y gestión de los conflictos de interés, siempre considerando unas líneas de acción y las recomendaciones. Así que en la primera línea estamos hablando de las normas de la relación público-privada en todas sus etapas de las políticas públicas. Yo suelo decir justamente, yo represento el gobierno en este momento y quisiera pues hacer el hincapié de que no es una relación con empresas o con el sector privado que tenga que existir. Podría sí existir, pero siempre considerando y respetando
los conceptos y a partir de la preservación de los intereses de la política pública. La línea 2 tiene que ver con la formación, la producción de conocimiento y la quinta parte estamos hablando de unas experiencias de prevención, de mitigación y de gestión de conflictos de interés que tiene que ver con la inspiración de unas iniciativas de enfrentamiento y de gestión pública. Nosotros tenemos unas cuantas experiencias que se traducen de manera aislada, sea en el campo del alimentario, como por ejemplo la comercialización de productos para la primera infancia, sino los productos lácteos. Y luego tenemos unas cuantas experiencias que nos hacen ver, nos demuestran que quieren prevenir y mitigar, atenuar las situaciones de conflicto de interés. Así que tenemos unos espacios de gobernanza con la participación de la sociedad civil, tenemos unas cuantas normas ya publicadas, incluso recién hemos publicado, luego de la publicación del marco, nosotros hemos publicado pues la política general de integridad, lo que es algo muy importante para nosotros, y luego tenemos otras tantas iniciativas. La quinta parte pues nos habla de estas experiencias. Luego tenemos en la sexta parte hablando justamente de esta agenda de enfrentamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, hablando de la protección de las políticas públicas, de la interferencia indebida de los actores comerciales, pasando por las acciones de información, la alfabetización de los agentes públicos, unas medidas de monitoreo, la articulación de unas acciones intersectoriales, la capilarización de las recomendaciones a distintos niveles de la gestión y otros tantos temas. Yo sé justamente cómo se me acorta el tiempo. Les pido justamente que me excusen. Luego les comentaré el proceso de elaboración. Contamos con un par de etapas, con la entrevista, unas oficinas de escucha presencial, unos grupos consultivos más chicos para la revisión de los documentos y finalmente un continuo diálogo entre el Ministerio de Salud, otros distintos departamentos del Ministerio, la OPS y la OMS con la Oficina de Brasil y finalmente el equipo técnico del Observatorio COI, representado por Camila e Inés Hugani y también, por supuesto, con la participación de todo el observatorio. Luego tenemos la línea del tiempo. El proceso ha empezado en septiembre de 2023 con la construcción colectiva de la cual les he hablado y eso se concluye en una versión casi final, semifinal en abril de 2024. Luego en 2025 hemos tenido un año de unas normalizaciones para la publicación y luego la aprobación de parte del Ministerio de Salud cuando se ha publicado en febrero de 2026. Eso para darles una idea de cuántos actores han participado. La oficina de escucha, 77 personas han participado, el grupo consultivo con 38 actores y luego una revisión final con cuatro personas. Y nosotros hemos comprendido que eso ha pasado por distintas miradas, distintas perspectivas para que llegara a la conclusión. Finalmente, para cerrar, nosotros comprendemos que los alimentos ultraprocesados, productos fumígenos y las bebidas alcohólicas generan enfermedades y defunciones. Las prevalencias de las enfermedades son algo muy alarmante y genera muchos costes. La reducción de consumo de los productos, la desaceleración de la obesidad son medidas muy urgentes para la sanidad pública. Así que esta iniciativa de la publicación se une a un conjunto de políticas públicas que
se ha desplegado en el país, como por ejemplo el impuesto selectivo para tales productos, la vigilancia constante, la atención primaria en nuestra red a partir de la capitalización de la red, siempre para el control de las enfermedades y la prevención de los factores de riesgo. Y finalmente, otras iniciativas del Ministerio de Salud que hemos desplegado con estos factores de riesgo. Así que se asume como una importante iniciativa del conjunto de políticas públicas y de estrategias para la prevención de los factores de riesgo. Dialoga, pues, con unas herramientas de la OMS que data de 2024, que ha organizado el proceso de decisión en 3 etapas, fundamentado en los principios y unos mecanismos de diligencia previa, de due diligence, para la evaluación y la gestión de los riesgos. Y al final, así que nuestro marco dialoga con la publicación, por supuesto que es una herramienta práctica, y quisiera decirles a todos ustedes, y nosotros vamos a disponibilizar a todos ustedes el documento que está en portugués y en inglés. Solo lo tenemos en 2 idiomas, sin embargo, luego lo vamos a traducir al portugués, al español, al inglés, perdón, para que todos puedan leerlo y puedan inspirarse, para que otros países puedan respaldarnos de manera local. Así que quisiera agradecerles a todos ustedes, y nosotros tenemos aquí un medio de contacto, y luego nosotros justamente pasaremos para que tengamos otras dudas. Así que nosotros, muchas gracias a todos ustedes. Es importante conocer esta iniciativa del Ministerio de Salud de Brasil para comprender este proceso de creación del marco. Y luego ya le paso a Camila Maranhão, que nos hablará de las estrategias de difusión y implementación del marco de referencia y del conflicto de intereses. Ótimo, muito obrigada, Elisa. Así que muchas gracias, Elisa. Compartiré pantalla, si me lo permiten. Confirma para mim se vocês estão. Me lo confirman, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sim, estamos, Camila. Sí, perfecto. Tá ótimo. Bom, muito obrigada. Queria, em primeiro Luego, lugar, agradecer pela oportunidade, né? Quisiera agradecerles la oportunidad justamente de esta iniciativa de Colanza, que por supuesto nosotros ya tenemos un grupo de trabajo que trata este tema y luego congrega a los actores y a los investigadores, los gestores, activistas en nuestra zona. Así que nosotros estamos muy contentos con el Observacoy, y yo les hablo como coordinadora del Observacoy. Yo hago la coordinación con la profesora Rugani, así que nosotros estamos muy contentas de participar de este evento. Y luego, justamente, es una iniciativa que recibe unas financiaciones de actores comerciales. Nosotros tenemos una política que previene la situación de conflicto de interés, y luego es importante justamente que no le estoy hablando como Observacoy, pero nos han invitado para que les habláramos en colaboración con la OPS, el OMIDEC, una vez que estamos contribuyendo para el Ministerio de Salud para las estrategias de difusión del marco de referencia de conflictos de interés. Você vai passar aqui. Então, importante comentar que a gente Así que es importante comentarles para que nosotros nosotros hemos contribuido para la publicación del documento, así que el marco se ha publicado en febrero de este año. Hemos realizado un evento de publicación híbridamente en Brasilia, y luego hemos organizado en colaboración con el Ministerio de Salud, pero también con OPS, con IDEC, con el Observacoy y con la Alianza de Promoción de la Salud. Y así que a partir de eso nosotros hemos constituido un grupo
para respaldar el ministerio en la sensibilización del documento, siempre considerando que el documento es muy relevante y nosotros consideramos que tenemos que prever las etapas de difusión, de sensibilización del marco de referencia. Así que el evento está disponible en este QR Code para los que quieren tener acceso. Então, enquanto atividade de desdobramento, em diálogo conjunto, esse grupo ele propôs atividades que perpassam a difusão do documento em outros Este grupo países. propone la difusión del documento en otros países, considerando este espacio de Colanza. Tenemos la previsión de divulgar el documento en otros países y también contamos con un curso sobre conflictos de interés para gestores. Vamos a hablar un poco más sobre este curso organizado por OPS y otros organismos. Y esta discusión en eventos organizados o en los que participamos, gestores del gobierno brasileño y acercamiento a sectores estratégicos del gobierno federal, además de la comunicación sobre el documento en sitios web y también en redes sociales. Vamos a mostrarles cada una de estas actividades que vemos aquí. Como actividad de despliegue, pensando en esta divulgación de este documento en otros países, como ya se dijo, se prevé la traducción, diagramación del documento que se publicará en inglés y español debido a la importancia de difundir este documento afuera de Brasil. De esta manera tener el reconocimiento y esto también ha ocurrido en otros casos. Vemos como otros países, al reconocer la importancia y valorar el documento, adquiere mayor importancia en la región, en el mundo entero. También la integración con Colanza para la divulgación, difusión de este documento y este webinario considera exactamente esa cuestión, ese tema, y difusión del marco en el Congreso Latinoamericano de Nutrición, SLAN, en octubre de este año. Estaremos presentes en Chile para poder aportar en este diálogo los que quieran hablar más sobre este tema. Pensando en la difusión del documento en otros países y entendiendo que este marco puede inspirar la elaboración de documentos y marcos semejantes, también estamos abiertos para nuevas posibilidades de diálogo sobre el proceso de elaboración del documento con otros países y aquellos que tengan interés. En este espacio hay un público muy interesante de personas de diferentes partes de nuestra región y estamos aquí disponibles para poder aportar en este proceso de difusión y subsidios para iniciativas regionales, nacionales. También está prevista la articulación del documento en el curso sobre conflictos de interés para gestores organizado por OPS, IDEC y Observacoy. Y este curso que se está elaborando, vamos a tener en breve nuevas noticias. Parece que se lanzará este año, que tiene foco con los conflictos de interés en políticas públicas, en el enfrentamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. El público target son servidores de la administración pública en ámbito nacional, internacional, en la región de las Américas, sobre todo en regiones asociadas a la salud pública, reglamentación, formulación de políticas, control social y gobernanza institucional. El marco de referencia llega como una bibliografía básica. Aquellos que tengan interés en este tema, estén atentos. Y cuando se lance el curso será difundido en estos espacios. Pensando en esto, en la participación de los webinarios se lanzó en febrero, ya tuvimos en marzo la conferencia global de políticas sobre alcohol. Hubo un evento pre-congreso, un evento satélite enfocado en la interferencia de la industria, conflictos de interés. Leticia Cardoso incluso hizo la presentación del marco y planteó los intereses de muchos actores que estaban
de hecho, participando en este evento en Rio de Janeiro en marzo. También tuvimos representantes del Ministerio de Salud participando en la 18ª Expoe en Brasil. Este evento sobre prevención y control de enfermedades. También participamos en ENAN, el Encuentro Nacional de Lactación Materna y Alimentación Complementaria Saludable, donde también se difundió, se divulgó el marco y se habló sobre el tema de conflictos de interés. Se hizo una sesión específica en particular que hablaba sobre los conflictos de interés en la agenda de la alimentación infantil y a lactación materna, y también varias iniciativas en que pudimos difundir el documento en sitios web sociales exactamente para poder alcanzar diferentes públicos y también actores interesados en este tema. Estamos en la planificación de sensibilización de líderes regionales y del gobierno brasileño y acercamiento a sectores estratégicos brasileños. Esta es una etapa que necesita, no obstante, de una articulación más fuerte. Está haciendo, en este momento se encuentra en una etapa de planificación. Esperamos obtener muy pronto frutos a partir de todo esto muy pronto. Para terminar con algunas reflexiones finales, una invitación a la acción. Nos gustaría una vez más invitarles a todos a apoyar la difusión del marco de referencia en nuestra región. Como marco de referencia no es una ley mandatoria que contenga sanciones, penalidades. No, esto no ocurre. Es un marco de referencia que tiene la intención de orientar, de aclarar conceptos, traer reflexiones, traer casos exitosos, árbol de decisiones que también nos ayudan a a dar instrumentos a los actores para saber lidiar con las diferentes situaciones. Es decir, contamos con el apoyo de aquellos que están presentes para difundir este documento en la región y también que sirva como inspiración para la elaboración de otros documentos, iniciativas, entendiendo que el marco está en diálogo y surge a partir de las fuentes existentes en la región y en el mundo. Por lo tanto, fue muy bueno poder ver estos casos, el caso de México que fue divulgado, discutido. También tenemos Health Care Beauty Coalition, que también es una organización importante para nosotros, y les invitamos a todos para poder hablar, para poder dialogar en SLAN en octubre en Chile, seguir con esta discusión crítica y aumentando también esta masa crítica para poder difundir este tema y desnaturalizar las prácticas de interferencia de la industria en las políticas públicas, exactamente con foco en enfermedades transmisibles que son tan importantes para este avance en la agenda. Vamos a escuchar en este momento a Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Estas estrategias de difusión son muy importantes y después me gustaría hacerte una pregunta en el chat. Después, si me puedes contestar, te lo agradezco. Mónica, te paso la palabra. Ahora tenemos interpretación inglés, portugués. Discúlpanos en el primer intento que no había interpretación. Entonces, ahora los que necesiten la interpretación pueden acceder en el lobito, en la parte inferior de la pantalla. Sí, muchísimas gracias. Es una excelente oportunidad para exactamente poder obtener un poco de contenido, de conocimiento pasivo de portugués y español. Les pido disculpas por las dificultades anteriores. La presentación parece que está en portugués. Perdón, está en inglés. Me gustaría tener la presentación en portugués y en inglés también, pero está en inglés. En portugués y en español, pero está en inglés. Mi conexión no está muy estable en este momento. Pido disculpas. Les había hablado sobre la Comisión y los determinantes sociales de salud y los impactos en la comunidad mundial y también el impacto en
cómo lograr, cómo superar esta distribución desigual de dinero y de salud. Es muy importante entonces que empecemos por lo siguiente. Cuando empezamos a pensar en el tema de los conflictos de interés, es necesario pensar también en narrativas y perspectivas de poder. And as WHO, we published a follow-up report on this last year, which showed that although there has been some Publicamos este progress in informe addressing equity gaps, el año this progress is pasado. not only stalling, but we're seeing a widening between social groups within many countries. And this is really why Lanzamos we este are informe here, el año because the contribution pasado of mostrando el commercial progreso de este tema y es un tema part of that muy story. amplio. And so for the recommendations Y determined todos estos last year, aportes forman parte de los temas que tratamos. Los temas que han surgido en el último año muestran que es necesario lidiar con la iniquidad económica y su impacto en los países. Tenemos que invertir socialmente en infraestructuras, en servicios públicos y observar estos determinantes financieros y entender cómo evaluar correctamente todo esto y lidiar con estos elementos financieros, la influencia de estos elementos sobre el sector de la salud. Sí, el audio se corta un poco, pedimos disculpas. Aquí tenemos entonces un marco con los determinantes comerciales que constituye la parte central de este diálogo y muestra los determinantes. Esto apareció en las investigaciones, en las encuestas. Nosotros trabajamos con salud pública y muchos de nosotros lidiamos con estos temas que van surgiendo en el mundo de estas empresas de la industria del tabaco. Hablamos de una industria que ha sido modelada en este entorno, un entorno en el cual tenemos mucho cabildeo. Lo que es nuevo respecto a este marco y a estos determinantes financieros es que no se trata de prácticas aisladas. En los últimos 10 a 15 años hemos observado varias prácticas comunes. La industria del tabaco, que están presentes en la industria del tabaco, de ultraprocesados, de bebidas alcohólicas, es decir, mecanismos muy semejantes en todos estos sectores. Aquí tenemos un modelo de análisis de determinantes comerciales. Ha sido adaptado a un modelo para que constituya un modelo más amplio. Los principios son los mismos, prácticas y actos comerciales y sus diferentes costos e impactos y diferentes impactos. Todo esto lleva a una distribución de poder y de recursos que tiene un impacto, provoca impactos negativos. Un tema importante sobre terminología, fuimos muy cautelosos al considerar el acceso comercial a todo esto. No me refiero a una única entidad financiera o comercial. Hablo de una forma más heterogénea, haciendo referencia a otras empresas que puedan representar estos intereses. Este ecosistema y estas diferentes partes interesadas están presentes en estos ambientes políticos y todo esto se vuelve algo presente, pero no está limitado a una única marca o a un único sector. Esto se observa de una manera muy amplia. Un punto que me gustaría resaltar aquí, si me lo permiten, es exactamente el modelo de negocios. Tenemos este tipo de actores que está al centro de este campo de la industria. Tenemos los actores comerciales que mantienen diferentes relaciones entre sí.
y con los poderes diferentes, con alcances diferentes, de tal manera que también se deben considerar aquí las investigaciones, los impactos mediáticos que también tienen un efecto sobre las políticas financieras. Esto es algo muy importante, no solo para la industria, como también para la salud. Y aquí tenemos aspectos eh, el, el- el aspecto de que es necesario manejar todo esto mejor, ser mejor para poder determinar los puntos en común y cómo trabajar de manera conjunta. It is not necessarily the same if we're talking about another sector, but the impacts are still there. So if we think about A veces businesses son operating relaciones que in son water relaciones or muy extracting and disposing cuidadosas o fossil fuels, cautelosas y a this will veces muy have ambiguas, como por impacts ejemplo that negocios que operan impacted. con agua o con And the last point that combustibles was mentioned was fósiles. Todo eso es muy importante y the tiene un gran first impacto sobre el attempt sector de by these la salud. industries to Sí, se nos quantify cortó what el was audio, heard and pedimos where the harm disculpas. arising from that was. Todo esto And I think this was mentioned, forgive me if I misunderstood, but the estimates of compromete el that certification trabajo, target was that 33% of las the acciones en mortality salud. could be attributed to Aquí just food tenemos industries. And really that is an 33% de la extraordinary mortalidad figure del that is worth mundo, stopping at because atribuida de mortandad del mundo, we atribuida, can atribuida count a cuatro the number of factores companies únicamente. that are captured by this figure. We can Y aquí count tenemos el número de the empresas amount of o harm that is compañías attributable to that. And y la as I'm cantidad sure de we have daños taken the data from generados, the Lancet and have worked on this further, this isn't the most recent atribuidos piece of exactamente a estos evidence for the sectores. purpose of this Aquí presentation, tenemos so un I don't want to be estudio considered to be reciente. definitive. This is a work in Tenemos process. esta But the impacts, if we break una that down by gráfica the different aquí, es regions, we un can see trabajo que that está en from marcha, harmful aún no products, so the tenemos categories that is the most puntos direct definitivos, relationship pero nos between how permite safe their products observar, are vemos que harmed, hay it varies quite differently across algunas the different categorías o regions. So if we productos que look at the son Western Pacific region muy dañinos y on que the left-hand side of the provocan screen, you can diferentes see that this impactos is en regarding diferentes forced regiones. A la diet, izquierda de la pantalla proliferation tenemos la with alcohol in distribución food coming in as the second de target tabaco and alcohol third. If y we su look at the Americas impacto en el here in sector de la next, salud, that is also not insignificant también el data, but the sector purple you can de la see that the alimentación. firearms as a product category comes in also in a level that isn't seen in, for example, the Western Pacific. And this regional profile is very important. Every region looks it's contextually specific, and every country has Este its own perfil es profile about muy it as well. So importante. we will present more of Exactamente, this este in the global contexto focus específico coming up cuenta in June. mucho. So I wanted to say a little bit about then how that distribution looks Todo esto se across puede food, observar a health, partir and de estos drinking informes products. So again, you globales can see que se están the burden elaborando. from harmful products. So this is again an adaptation of the Lancet Vemos, por lo methodology. tanto, la Is importancia o el all by peso de estos upper middle income productos category of nocivos countries. So this is where we really see y that cómo esto heat gap in provoca terms un of impacto impact también en and las attributable familias de clase harm. media. And finally, just one last sort of Y por illustrative slide. We fin, see that when we break this down by un sector, punto region, and más, age, we can see that the exactamente burden entrando en is algunos very highly detalles disparate de categories. And la this is gráfica around in men, so that particularly men que from 50 to 69, donde combined with vemos the la 70, división but por then also sexo, not por far género y behind, we edad, have tenemos from 51 hombres to de 60 a 49. 69, This hombres a is partir de 70 there is años. more to say about this. I don't have time in the presentation today, but it's important that we think about this in Sí, me gustaría context hablar as well sobre when otros we see this as puntos, part of the policy response and the pero tenemos que implications for pensar en conflict todo of esto interest and industry como en interference. términos de conflicto, So de moving interés y to de that, so interferencia de la looking a industria. little bit more closely into the first part of the wheel that was A presented partir by de Leticia and also esto, I mentioned earlier by Professor y con Spencer. una mirada más The detallada key evidence y from this más slide too próxima. is that Sí, en este momento businesses se cortó el rely on audio de la señora comprehensive Mónica. commercial practices Entonces, to vemos que los advance their core negocios business model or their corporate citizenship. So, and this is son where these constituidos por un impacts, they can be conjunto de both prácticas positive or negative. comerciales, So, for o example, the lo que tiene un marketing practices, this impacto is the en la most prominent group, promoción o but also the fomento ones here, de la but also salud, the labor prácticas de market practices marketing. in terms of their roles as employer, which is a big determinant of health in that side. But
Sí, pedimos disculpas. Una vez más se corta el sonido. There are really three practices that come forward as most relevant. So that others are relevant to a certain extent, but these are the three that I'm going to focus on. The first one is political practices. So the Tenemos way that business algunos aspectos importantes, las prácticas políticas, el compromiso de estas personas, involucramiento de las personas con estas políticas. También tenemos las prácticas científicas y también las prácticas corporativas. Las actividades de la sociedad civil, ¿cuáles serían? ¿Qué podemos decir sobre esto? Queremos ampliar la posibilidad de negocios. Sí, una vez más se nos ha cortado el audio, pedimos disculpas. Vamos a intentar amenizar las dificultades legales defendiendo estos subsidios. The second set of practices are those that shape public policy at whatever level. El segundo sector de prácticas es exactamente que intenta modelar las políticas públicas regional, nacionalmente y mundialmente. Las prácticas que tienen que ver con ambiente, con los organismos del sector público. Tenemos también el tema de los donativos del lobby y también actividades ilegales, litigios públicos con la participación de la sociedad civil y una serie de actividades políticas que muchas veces sabemos muy bien que ocurren. Entonces aquí me gustaría centrarme en las prácticas científicas que terminan por influenciar los puntos de vista y de cierta manera cómo se difunde el conocimiento. Me gustaría también hablarles un poco sobre las investigaciones y los resultados negativos que pueden surgir a partir de su difusión. Y por fin, cómo todo esto influencia la percepción pública, es decir, la ciencia. Observamos esto exactamente en el tema de los combustibles fósiles y en el caso del tabaco no hay un consenso científico sobre el daño generado, lo que crea una serie de lagunas científicas o en el propio discurso, lo que genera un discurso de discrepancia. La industria, por lo tanto, termina por interferir, lo que tiene un impacto en cómo las instituciones procesan y entienden estas actividades. Sería necesario la adopción de políticas específicas y su implementación, bien como el monitoreo del sistema de toma de decisiones de la salud pública. Esto tiene mucho impacto en la toma de decisiones. Y aquí destacar la trayectoria de Brasil, que ha hecho una labor extraordinaria. Me gustaría felicitar a todos aquellos que han participado por su excelente trabajo. Se ve que se hizo mucho esfuerzo para llegar a donde se llegó. Eso es importante para nosotros porque muestra la posibilidad de afrontar esos temas de conflicto, de interés que traspasan nuestras discusiones.
And these require a common approach. We cannot address this through one industry at a time. Tenemos que We have reconocer to get que resources ocurre available mucho to them. impacto And negativo health en la based solutions comunicación de are estas seen as a enfermedades. cornerstone of effective action in this regard. Las Managing conflicts of interest evidencias is se not basan en just normas, procedimientos transparentes y esto representa un hito en nuestro trabajo, un marco, nuestro trabajo que se hace en pro de la sociedad civil. And so just my last slide, if I there we go. So forgive me, technological gremlins. So just my concluding remarks before I stop, and that is that what we're really trying to do through the work, the global Para work on terminar, commercial determinants, is to minimize ¿qué the estoy harms of intentando hacer a conflict partir de as este a trabajo? central Exactamente strategy to improving health minimizar equity los and tackling daños the inequities that provocados por estas are prácticas present across countries, comerciales. across context, and are fundamentally unjust and avoidable. And that these Todo really are esto structural challenges. They require está strong presente en partnerships, varios but also países. innovation. And I think the Pathfinder is an example Y tenemos que pensar really exactamente en los shows us that we need to retos, en get los desafíos greater involvement at estructurales different levels to get us where we que want to están go. And fundamentally, presentes en las alianzas y colaboraciones establecidas y llegar a estos casos exitosos y utilizar estos casos exactamente para fortalecer a nuestros socios, a los aliados que trabajan a favor de la salud y cómo hacer todo esto de manera eficiente. Muchísimas gracias por el espacio concedido. Felicitaciones a todos aquellos que han contribuido en este excelente trabajo que han realizado. Es un trabajo muy inspirador. Yo estoy aquí en Liverpool. Soy de Liverpool, pero ahora estoy viviendo en Ginebra. Y estoy muy contenta, muy satisfecha con todo aquello que escuché aquí. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación. Considerando lo adelantado de la hora, me gustaría invitaros a seguir este diálogo, como dijo Camila en el Slam en Chile. Vamos a tener la oportunidad de estar en vivo para seguir con este diálogo, considerando que se realizará en octubre. Sí, vamos a tener algunas novedades hasta ese momento. Me gustaría agradecer a todos aquellos que han participado con nosotros, agradecer a Mónica, Laura, Cristian, Leticia, Camila, a nuestras intérpretes también que han hecho posible que la reunión pudiera ser comprendida por todos y agradecer al equipo que estaba por detrás de Colanza. Maxi, Gaby, Gabriel y Ana María de IDEC, todos aquellos que han participado en la organización de este evento. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Tchau, gente.